¿Qué pensarías si te dijera que una guerra pudo haber comenzado por un cerdo, que un pastelero casi derroca un gobierno, o que un ejército le declaró la guerra a un montón de aves y perdió? No, no es una película de comedia, es la increíblemente absurda historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, hemos librado guerras por territorios, recursos, religión y poder. Pero a veces, solo a veces, las razones son tan ridículas que desafían toda lógica. Hoy vamos a explorar las guerras más extrañas y absurdas de la historia, conflictos que comenzaron por errores, malentendidos o, sí, animales muy problemáticos. Prepárense para cuestionar todo lo que saben sobre estrategia militar. Nuestra primera parada nos lleva a 1859, a una pequeña isla llamada San Juan, ubicada entre lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. En ese entonces, tanto británicos como estadounidenses reclamaban la isla. La tensión era alta, pero la vida seguía. Un granjero estadounidense, Lyman Cutlar, descubre un día a un cerdo negro hurgando y comiéndose sus papas. La solución de Cutlar: dispararle al cerdo. El problema era que el cerdo pertenecía a un empleado británico de la Compañía de la Bahía de Hudson, Charles Griffin. Lo que comenzó como una disputa de vecinos por un cerdo muerto, escaló de una manera que nadie podría haber imaginado. Cutlar se ofreció a pagar $10, pero Griffin exigió 100. La situación se salió de control. El ejército estadounidense envió un destacamento de infantería para proteger a sus ciudadanos. En respuesta, los británicos enviaron 3 buques de guerra. De repente, 2 de las potencias más grandes del mundo estaban al borde de una guerra total. Por un cerdo. Durante meses, los soldados de ambos bandos se observaron, intercambiando insultos en lugar de balas. Afortunadamente, los altos mandos se dieron cuenta de lo ridículo de la situación. Un almirante británico se negó a involucrar a 2 grandes naciones en una guerra por un cerdo estúpido. Al final, la diplomacia prevaleció. La isla fue puesta bajo ocupación militar conjunta hasta que finalmente se decidió la frontera en 1872. El único caído en combate, el pobre cerdo. Ahora, viajemos a 1932, a Australia. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano le dio tierras a muchos veteranos para que se convirtieran en granjeros. Pero no contaban con un enemigo inesperado: el emú. Sí, esa ave gigante y no voladora. Unos 20.000 emúes, en su migración anual, descubrieron que las nuevas tierras de cultivo eran un delicioso buffet libre. Devastaban las cosechas de trigo, dejando a los veteranos al borde de la ruina. Desesperados, los granjeros pidieron ayuda al gobierno, y la respuesta del gobierno fue declarar la guerra. Literalmente, el ministro de Defensa envió a un mayor del ejército con 2 soldados y 2 ametralladoras Lewis para erradicar la plaga de emúes. Sonaba como un plan infalible, ¿verdad? Pues no, los emúes demostraron ser unos genios tácticos. Se dividían en pequeños grupos, corrían en zigzag, y eran sorprendentemente resistentes a las balas. El mayor Meredith, el hombre a cargo, describió cómo sus ametralladoras se atascaban y cómo los emúes eran casi imposibles de acertar. Después de una semana y miles de balas gastadas, el recuento oficial era de apenas unas docenas de emúes muertos. La prensa se burló del ejército, y la Gran Guerra del Emú fue una humillación nacional. El ejército se retiró derrotado. Los emúes habían ganado. De animales a malentendidos, nuestra siguiente historia es tan trágica como absurda. Nos vamos a 1788, a la batalla de Caránsebes. El ejército del Imperio Austríaco, una fuerza multinacional de 100.000 hombres, estaba en guerra contra el Imperio Otomano. Una noche, un grupo de húsares, la caballería de élite, cruzó un río para explorar el territorio enemigo. No encontraron otomanos, pero sí encontraron a un grupo de gitanos que les vendieron barriles de aguardiente. Cuando un contingente de infantería cruzó el río y encontró a los húsares en plena fiesta, exigieron su parte del alcohol. Los húsares, ya bastante borrachos, se negaron y construyeron una barricada improvisada. La discusión subió de tono hasta que alguien, en medio de la confusión, disparó un tiro. Lo que siguió fue un caos absoluto. En la oscuridad, y con soldados que hablaban diferentes idiomas, la infantería pensó que estaban siendo atacados por los turcos. Los húsares, a su vez, creyeron lo mismo. El pánico se extendió como la pólvora. Un oficial austriaco, tratando de imponer orden, gritó: "Halt, halt", que en alemán significa alto.
pero algunos soldados, que no hablaban alemán, entendieron, Alá, la llamada de guerra de los otomanos. Creyendo que el enemigo estaba entre ellos, todo el ejército austriaco comenzó a luchar contra sí mismo. La caballería cargó contra su propia infantería. La artillería bombardeó sus propias posiciones. Cuando el sol salió, el campo de batalla estaba sembrado con miles de muertos y heridos austriacos. 2 días después, cuando el ejército otomano finalmente llegó, se encontraron con una victoria servida en bandeja de plata, sin haber disparado un solo tiro, todo por una borrachera y un malentendido catastrófico. Y no podemos terminar sin mencionar la Guerra de los Pasteles. En 1838, un pastelero francés en México se quejó de que unos oficiales mexicanos habían dañado su tienda y se habían comido sus pasteles sin pagar. Su reclamación, junto con otras de ciudadanos franceses, llegó hasta el rey de Francia. La respuesta de Francia: enviar una flota de guerra para bloquear los puertos de México y exigir una indemnización de 600,000 pesos, una suma astronómica para la época. México se negó y la guerra estalló, un conflicto armado en toda regla, con bloqueos y batallas, todo provocado, en parte, por unos pasteles no pagados. La guerra del cerdo, la guerra del emú, la batalla contra uno mismo y la guerra de los pasteles. Estas historias nos suenan a comedia, pero fueron conflictos reales con consecuencias reales. Nos recuerdan que la historia a menudo es más extraña que la ficción y que, a veces, la línea entre una decisión estratégica y un completo disparate es increíblemente delgada. Así que la próxima vez que te encuentres en una discusión, recuerda, podría ser peor. Podrías estar a punto de iniciar una guerra internacional por un animal de granja. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado más absurdo de la historia. No olviden suscribirse y contarnos en los comentarios qué otra historia increíble les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.